reunirnos en esta charla especial donde van a hablar el doctor Marcelo Terencio y la doctora Julieta Gentile. El tema que hoy vamos a tratar es la responsabilidad derivada del daño ambiental de incidencia colectivas, seguros, fondo de garantía, aspectos procesales. Voy a hacer una pequeña reseña del doctor Marcelo Terencio. Es abogado, profesor universitario, vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, es secretario de Estado de Medio Ambiente de Santa Fe, es presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente. La doctora Julieta Gentile, bueno, es integrante de nuestra comisión directiva del Instituto de Derecho del Seguro y actualmente es jueza de distrito en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, los dejo con los disertantes. ¿Yo? Sí. Dale, bueno. Tengo un micrófono. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias, Silvia, por la invitación y a todos los miembros del instituto. Saludamos a los que nos siguen también por Zoom. Y bueno, para mí es un gusto, aparte de acostumbrado a la dinámica de las reuniones de los institutos del colegio. Me tocó durante muchos años presidir el Instituto de Derecho Ambiental de nuestro colegio hasta que desde hace casi un año y medio estoy en las funciones, como decías, en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Em, bueno, la idea era hacer un breve repaso del ordenamiento jurídico en lo que atañe al tema ambiental para hacerle un poco de contexto para referirnos al tema de la responsabilidad civil. Pero fundamentalmente, para no extendernos, ver si podemos hacer una ida y vuelta, lo que entiendo son las dinámicas habituales de las reuniones del instituto y poder ver dónde estamos parados y, como le decía Julieta, una situación y perspectiva de este tema, que no es nuevo, la cuestión del seguro ambiental, ya tiene por regulación legal en nuestro ordenamiento desde el año 2002, o sea, 22 años, ya han transcurrido, y lo que pienso podía aportar, contar más alguna experiencia. Normalmente cuando me presentan, che, ¿qué ponemos? Y yo digo, yo soy un gestor ambiental, he estado más tiempo desarrollando en la vida profesional los temas ambientales como gestor. Bueno, estuve unos años como funcionario público y luego en mi actividad abogadil. Así que referirme a algunas de las cuestiones para darnos algunas respuestas, si podemos, si el seguro ambiental es una herramienta adecuada, es la herramienta, y qué posibilidades tiene también nuestro ordenamiento jurídico de avanzar con otras herramientas, que esa fue siempre un poco la idea que impulsamos en los lugares donde estábamos, y fundamentalmente hablarlo con ustedes, atento que seguramente conocen la materia de manera más acabada que yo de lo que es el seguro, pero fundamentalmente todo lo que es la administración y el gerenciamiento de los riesgos. Y en este caso, este es un tipo de riesgo ambiental que tiene sus particularidades, a las que vamos a hacer referencia rápidamente, pero me parece que es lo que puede ser un poco más atractivo, y combinamos con Julieta, que ya hable más de algunos aspectos procesales y contar alguna situación de lo que pasa en el órgano jurisdiccional en la provincia de Santa Fe, y seguramente la experiencia que habrás tenido en alguno de tus juzgados, ¿no? En el que has transitado, ¿no? Con vos como abogado también. También me tocó, sí, ahí recordamos algún tema, pero también en el colegiado, que ha habido temas. Así que, bueno, muy breve, en el año 1994, como todos ustedes saben, en la última reforma constitucional, a, a días nomás de que se cumplan 30 años de su sanción, ya han transcurrido 30 años, el 24 de agosto se sancionaba nuestra Constitución Nacional e incorporaba en una sección todos los capítulos de nuevos derechos, y dentro de los nuevos derechos ahí se habilitó por la ley que convocaba la reforma la posibilidad de incorporar el tema del derecho ambiental. Siempre tuvimos alguna discusión si eran nuevos o viejos derechos, porque estaban dentro de los implícitos, para nosotros eran el derecho ambiental no eran tan nuevos, ¿no? Pero sí, por una cuestión de conveniencia didáctica, académica también,
tomamos de alguna manera para contar o explicar la materia y su desarrollo en 1994 como un punto importante, ¿no? Por el reconocimiento constitucional y porque el artículo 41, en definitiva, del que tantas veces han escuchado hablar ustedes, es muy rico. Es un solo artículo, tiene algunos párrafos, pero como siempre le decimos cada vez que comenzamos algún curso en la facultad, o cuando nos toca dar una charla, les puedo asegurar que con el artículo 41 podríamos hacer 8 o 10 reuniones mínimo para solo hablar de este tema. Y dentro de las particularidades y singularidades que tiene este artículo 41, es el único de la Constitución que habla de un tema de daño, que es el tema del daño ambiental, el que manda a, de manera prioritaria, a atender, así lo dice la Constitución, para generar la recomposición frente al daño ambiental. ¿Sí? El daño ambiental, me adelanto un poco, es el que atiende los temas de incidencia colectiva, tutela los bienes colectivos para diferenciarlo de los perjuicios que pueden sucederse en los individuos o sobre sus bienes, que da respuesta el derecho clásico, para decirlo de alguna manera, la teoría general de daños y el tema de responsabilidad. Entonces, por eso, hacer un breve raconto de cómo está nuestro ordenamiento jurídico y después quedar para conversar con ustedes. Hubo que esperar 8 años entonces para que se dictara la Ley General del Ambiente en la Argentina. Bueno, hubiese facilitado a lo mejor tener algún power para hacer la ubicación temporal, pero entonces en el 94, hace 30 años, desde el 2002, como decíamos, 22 años que la Ley General del Ambiente, una norma de las más importantes que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿por qué? Porque es la que establece los principios que orientan a esta materia, la que establece cuáles son las herramientas y los mecanismos para poder tener una política pública, una política de gestión, define qué es los presupuestos mínimos en materia ambiental, una rareza que cuando el constituyente la incorporó, encomendaba al Congreso de la Nación el dictado de las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental de protección para establecer un umbral y luego dejarle a las provincias la tarea de complementarla, de ir más allá, de generar esquemas más tuitivos y por supuesto siempre, como decimos, combinado el artículo 41 de la Constitución con el 124 infine, que establece el dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias. Entonces, para poder entender nuestro sistema federal ambiental, tenemos que tener en cuenta la distribución de competencias que hace el artículo 41, que deja el dictado de las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental al Congreso y a las provincias la posibilidad de complementarlo. Y a su vez estas leyes de presupuestos mínimos no pueden ir en contra, no pueden alterar lo que las provincias legislen en el marco de ese dominio originario que tiene, ¿no? Entonces, por eso, el tema de seguro y el seguro ambiental va a tener una composición mixta. Entonces ya, naturalmente, estamos frente a legislación de fondo, pero también una esfera federal y en este caso provincial, que es para combinar y ver cómo ha intentado funcionar esta Ley General del Ambiente que establece en su artículo 22, por ello a lo mejor estoy repitiendo, es un tema que ustedes ya lo han tratado y lo ven, pero hago un racón, ¿nunca lo han tratado en el instituto por ahí? Sí, tenemos escrito, yo tengo escrito un artículo y ahí va. Bueno, pero entonces el artículo 22, para los que no lo han visto, lo refrescamos, establece un seguro de carácter obligatorio para todas las actividades que pudieran afectar el medio ambiente, ¿no? Suficiente. Ujú. Con una cobertura que tenga una entidad suficiente. Bueno, estas Sí, palabritas, sí, de hecho. como ustedes
Sin techo. Como ustedes se imaginarán, además los abogados somos expertos en discurrir, en hablar, en generar seminarios, charlas, cursos, luego posgrados, especializaciones y demás. Este fue un tema harto debatido, discutido a nivel doctrinario hasta el cansancio, ¿no? Porque algunos, en esa primera etapa, disculpen hacer un poquito de historia, en el 2002, no parecía muy adecuado tomar una figura o esta herramienta para garantizar en definitiva qué cosa. La remediación, la recomposición del ambiente, aquella manda que nos establece la Constitución en el artículo 41 para el daño ambiental de incidencia colectiva. Eh, las discusiones en aquel tiempo era mirando qué es lo que ocurría en la legislación, en el derecho comparado, si esto podía ser posible, si esto en definitiva acotaba la posibilidad de tener otras herramientas, en definitiva, para el objetivo final, que es el de recomponer el ambiente. Pero eh, por las características que tiene lo ambiental y el daño ambiental en particular, se hace mucho más hincapié, eso lo va a ir reflejando todo el ordenamiento jurídico que se va a ir dando, en las tareas de prevención, más que en lo que quizás ustedes estén mucho más acostumbrados, que es buscar el tema de la recomposición y la indemnización. Que, de todos modos, la Ley General del Ambiente, la 25675, vamos recordando su numeración, en el artículo 27 y 28, luego determina qué es daño ambiental, qué es lo que se entiende por daño ambiental, y en el 28 cómo es el esquema de, de reparación y también la existencia de dos fondos. Un fondo de compensación ambiental y otro fondo de restauración. Ya adelanto que ninguno de estos dos ha tenido una efectiva implementación, más allá que hace unos años se firmó un acuerdo entre operadores, ahora ya lo voy a contar, de compañías de seguro, junto con el gobierno nacional para constituir ese fondo de compensación ambiental, de cómo se iba a constituir, de qué se iba a nutrir y para atender. Estoy yendo lo más rápido posible. También decirles que no es muy posible entender, por eso quería transmitirle algunas experiencias que hemos vivido como gestores ambientales, sin ponernos a ver qué es el daño ambiental, ¿sí? Daño ambiental de incidencia colectiva. Bueno, fenómeno. Entonces lo distinguimos del daño ambiental que, como decíamos acá, es a individuos, ¿no? Sí, O, está bien. eh, donde la tutela de los bienes colectivos lo podemos distinguir también entre los intereses difusos y los colectivos, que sería el daño ambiental puro, ¿eh? Y que ustedes además saben que ya con otro hito muy importante en nuestra historia contemporánea en la legislación, yo creo que nuestra Constitución Nacional más la sanción del Código Civil en el 2014 constituyen dos grandes hitos para poder entender, ¿no?, con la constitucionalización del derecho privado, por dónde andamos en la mayoría de los temas que nos tocan transcurrir y operar como actores del derecho. Ahí también se toma en cuenta el tema de los bienes colectivos, y como, bueno, en el artículo 14 del código. No quiero aburrir, ¿viste? Con tantas cuestiones, ustedes en todo caso me paran. Pero, ¿qué ocurrió? En el año 2002, entonces 8 años después de la sanción de la Constitución, se avanzó. Y empezó a darse algo en este juego de las funciones que se tiene el poder, una respuesta, nosotros predictivamente decíamos que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el poder legislativo está en un tiempo futuro, ¿eh?
escribo la norma para prever lo que me voy proyectando. El Poder Ejecutivo tiene que implementar, es tiempo presente, ¿no? Dada la ley, yo tengo que ver cómo implemento, lo llevo adelante, y el Poder Judicial mira para atrás lo que ocurrió. Entonces es muy interesante ver lo que iba a pasar en el tema ambiental, que tiene una complejidad ya por sí en, si lo quisiéramos definir, qué es el ambiente. Eh, yo siempre digo, es mucho más fácil o es mucho más cómodo definir algunas ramas del derecho, ese conjunto de normas, pero en el tema del ambiente, y más si tenés un sentido más amplio, se te escapa la, sus límites o sus bordes. Porque ¿qué cosa no sería derecho ambiental? Digo, voy al revés. Si nosotros consideramos que lo ambiental es lo natural, la protección, la preservación, la conservación, la reparación, la recomposición de los factores ambientales o de los recursos naturales, como antes se decía, y hoy en los temas ambientales hablamos de factores ambientales, el suelo, el agua, el aire, la fauna, los ecosistemas en general. Si además a eso le agregamos lo cultural, que no lo digo yo, no es una pretensión, porque nuestra rama ha sido expansiva, ¿no? Ha ido muy transversal, lo dice la Constitución. Habla de, y después luego lo va a repetir todo el plexo normativo de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces termina siendo todo lo ambiental. Una norma de tránsito o una ordenanza local que determina un carril exclusivo para la circulación de el transporte público tiene un altísimo contenido ambiental, porque está pensando en lo que hoy llamamos la movilidad sostenible, está pensando que circule y se desplace mayor cantidad de gente de una manera más eficiente, utilizando en relación personas transportadas, personas en relación con el combustible utilizado, evitar detenerse e iniciar una marcha que genera una combustión en los motores. Es una norma de carácter ambiental o una norma que va a generar una protección de las esculturas de Lola Mora en el Paseo Juramento. Es una norma que también es ambiental, como también es ambiental la protección de los glaciares, la protección de los bosques nativos. Entonces el objeto y el fin teleológico de la norma es más que complejo. Entonces, em, sí, No, lo único que quería agregar a lo que vos decís que es muy interesante, que ahora se contempla el daño ambiental urbano, o sea, claro, como que es muy amplio el concepto, sí, ¿no? sí, No pensando en glaciares y ríos solamente, sino también todo el tema de las ciudades, que es lo que más o menos lo que vos estás claro. diciendo. Entonces, vos decís, che, y si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué consideran que es lo ambiental, seguro que todas las respuestas tendrían un contenido asertivo. Y probablemente no coincidiéramos, nos costara elaborar una única definición. Es lo que nos circunda. Entonces, y uno, además, por supuesto, ahí adentro está la carga ideológica, la carga de tus creencias, la carga de relacionarte, dónde te ubicás como ser humano, una posición más antropocéntrica en favorecerte de los recursos o en una posición más disuelta en la naturaleza. Seguramente, a lo mejor, qué sé yo, alguna persona que tiene hábitos alimentarios como un vegano, tendrá una posición y una concepción distinta que una persona que no lo sea, por decir algo, y que son todas cuestiones, ¿vale? Entonces es muy difícil contemplarlo. Eso ha llevado a que hay que definir entonces qué es lo ambiental, tratando de, de ir marcando las cuestiones y también después ir viendo qué posibilidades hubo. Y en el caso del seguro ambiental hubo mucha discusión. Y como yo les decía, mientras los que, bueno, a mí me tocaba en ese momento estar en un ejecutivo provincial, tratar de implementar todo lo que se iba legislando, incluso participando en las elaboraciones de normas de jerarquía inferior que complementaban el esquema legal. Que por cierto, también hay que decir que la provincia de Santa Fe es de las más adelantadas en lo que es la materia de legislación ambiental, como el promedio también de nuestro país, nada que envidiar a ningún
país del mundo, digamos. Desde el año... Bueno, claro, imagínense la ley de interés difuso, la ley 10.000, ¿no? Ya que tiene 40 y pico de años. Incluso también le paso el chivo y les cuento. En este mismo colegio de abogados, el Instituto de Derecho Ambiental, una de sus primeras actividades que las inició Juan Bernardo Iturraspe en el año 1982. Todavía tenemos lo que sería el flyer de aquella época, que era de la invitación. O sea, por eso, nosotros tomamos el año 94 como un momento de corte, pero desde Hammurabi para acá siempre hubo una intención, digo, desde que cualquier código o regulación que encontremos, una relación del hombre con las cuestiones naturales, más allá que hoy las expresemos de esta manera, ¿sí? Con este lenguaje, con normas propias y demás. Entonces, ¿qué pasó con esto del seguro ambiental? Y que decíamos, hay que mirar mucho lo que va a ir diciendo el órgano jurisdiccional, porque frente a un ordenamiento ambiental tan pretencioso, los argentinos somos muy buenos en hacer leyes, somos muy buenos en legislar, se hace de manera rápida. Y después está todo el desafío de la implementación. Cuando no está. También se habla de contaminación legislativa. Claro. Bueno, entonces, la cantidad de normas que ibas teniendo, la demanda de la sociedad internalizando los derechos de tercera generación, que ya no eran una cuestión, y bueno, la historia es mucho más larga, arranca en la década del 70, en Argentina, por lo menos claramente, que empieza a haber una fuerte conciencia ambiental, a la par de lo que se desarrollaba en el mundo, ¿no? Entonces, al no poder atenderse eh, y generarse conflictos ambientales, ¿dónde se iba a terminar resolviendo estas cuestiones? En la justicia. Y algunos temas muy significativos para ir medio rápido, ocurrieron y que llegaron a la Corte. Hay una causa que se llama ASUPA, Asociación de Superficiarios de la Patagonia, una asociación civil que demanda a las provincias de la cuenca neuquina, hoy que tanto en boga la tenemos por el tema del fracking y el tema del shale and oil gas, a la nación, al gobierno nacional. Bueno, y en esa causa, por primera vez en un voto en minoría, uno de los ministros de la Corte le exige o le pregunta a las petroleras que también eran demandadas, ¿qué pasa con esto del seguro ambiental? Que está acá el artículo 22 del... Bueno, un voto que se debería haber requerido eso, no pasó mucho. Y después la otra gran causa ambiental, la más importante de nuestro país, que es la causa Mendoza Beatriz, la deben haber escuchado, que es la famosa del tema del riachuelo. En esa causa hay unas audiencias preliminares, los demandados eran 14, bueno, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional y empresas asentadas en la cuenca del Matanza-Riachuelo, 2.000 y pico de kilómetros cuadrados, donde había miles de industrias, que fueron la gran causa ambiental. En una de esas audiencias me tocó participar, yo creo que fue en el 2006 o en 2005, 2006, 2007, uno de los ministros de la Corte, el fallecido doctor Fay, le pregunta a uno de los CEO de las compañías que estaba ahí, quien fuera después ministro, después de los años fue ministro de Energía de la Argentina, ¿cómo es que se llamaba? Aranguren, de Shell, le pide, dice, ¿qué pasa con el cumplimiento de esta norma? Le contestan, miren, de cumplimiento imposible, fuimos a la super, pedimos ver si había una cobertura y no hay. Esa es alguna parte de la explicación por la cual se precipitó en aquel entonces de tratar de avanzar en reglamentar el 22. Que lo veníamos discutiendo, que en la doctrina, que en los seminarios, que era lo más conveniente. Ese es lo que yo puedo contar, ¿eh? Me parece que eso aceleró y en el año 2007
dos resoluciones de manera conjunta de la Secretaría de Finanzas de la Nación, de quien dependía la Super, y la Secretaría de Ambiente de la Nación, avanzan en establecer algunas regulaciones que luego iban a desembocar en la habilitación de parte de la Superintendencia de Seguros del seguro de caución en materia ambiental, y ustedes me dirán que también es otra cosa, si la caución es un seguro o no es un seguro, es una garantía o no es propiamente dicho un seguro, cosa que también se discutió mucho. Entonces, a partir de ahí, se empezó a generar todo un esquema de si esto era suficiente o no era suficiente, y si se implementaba y no se implementaba y dónde se implementaba. Ese fue un punto muy importante en esta historia. Y después empezó a haber una situación, che, pero esto no es más que un costo regulatorio que tiene una transferencia de recursos de un sector productivo que para poder atender una exigencia de tener contratado un seguro de carácter obligatorio frente a una actividad riesgosa, y después el fin que se perseguía, no sé si era tan posible, ¿no? Eso fue un... ¿Se escucha bien? ¿O, ¿escucha bien? No sé. Apago y vamos con él. O si no, bueno, ahí parece que está mejor. Entonces eso llevó a que también después los obligados, nucleados en gremiales empresariales, eh, de tercer grado, digo, como la Unión Industrial Argentina, empezarán a hacer el lobbying, las presentaciones, desde la preocupación, che, pero este es un seguro que no alcanza, qué pasa, porque iba a su vez increciendo las peticiones al órgano jurisdiccional en sus niveles para atender situaciones de remediación. Y eso llegó a un punto, en el año 2012, que un decreto del Poder Ejecutivo Nacional habilita, deroga este esquema anterior y autoriza luego la Superintendencia de Seguros a las cauciones, a las pólizas de caución que existían en el mercado, pero también agregaba la posibilidad, y creo que hubo 3 o 4 compañías de seguros que tenían un seguro de tipo ambiental. Después hubo, tuvo un recorrido, un íter muy parecido a la discusión, o por lo menos a las impugnaciones en el órgano jurisdiccional que ocurrió con la ley de medios, porque fue impugnada por una asociación civil, Fundación para el Medio Ambiente, ese decreto donde supuestamente agregaba herramientas para garantizar el financiamiento de la recomposición, y hasta que terminó en la Corte sobre fines del año 2014, bueno, dando vuelta a aquella cautelar de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa, una sala que en feria confirmó lo que un juzgado contencioso administrativo había hecho lugar a la pretensión de esta fundación, porque decía que en definitiva era un retroceso, porque no tenías una conformidad ambiental, bueno, toda una cuestión de tipo muy regulatorio. Pero mientras tanto, el tiempo pasaba, ¿sí? Entre el 2015 y el 2019, y en el 2016, hubo como una apertura un poco más, pero siempre dentro del ámbito de las pólizas de caución. Y luego ya el tema, le diría, hasta ahora, yo hace 2 o 3 años que no estaba siguiendo el tema, hice algunas consultas para esta charla y el rato que íbamos a tener con ustedes. Y es como, decía, bueno, estamos todos en alguna edad, parecen las novelas de Migré, viste que por ahí, ya los que somos veteranos, te perdías algunos capítulos, pero era después fácil medio reengancharte a ver cómo seguía el cuento. Y es donde yo ahora estoy parado y seguramente ustedes me contarán y ven estar más el estado del arte hoy de este tema. Entonces, es un tema que se reguló. Digo, el fin teleológico de la norma siempre fue generar más
prevención que un esquema de recomposición, más allá de lo que es la manda constitucional. El objeto de lo ambiental es complejo, la definición del daño ambiental entonces tampoco debería ser tan extraño que sea complejo. Hubo pretensiones, hubo mucha actividad jurisdiccional, pero, y aquí vamos, para, por lo menos después que hable Julieta, disparar. Usted me da, primero, en Argentina y en la provincia de Santa Fe en particular, ¿hubo muchas remediaciones? ¿Hubo muchas recomposiciones en materia ambiental? Pregunta que se harán. Si durante todo este tiempo existió esta herramienta de las cauciones, ¿hubo muchas ejecuciones de garantías en materia ambiental? Y la respuesta es que no ha habido. Entonces, yo ahora me pregunto y retomando y volviendo con las novelas de Migré, digo, y uno se entusiasma, pues tengo una mirada muy positiva, en definitiva, a todo lo que ha sido el desarrollo del derecho ambiental y su implementación. Los que nos dedicamos a esto siempre, desde el inicio, decíamos, hay una mainstream, era una corriente principal de pensamiento del derecho ambiental muy bueno, pero a lo que se aspiraba era un derecho ambiental eficaz, ¿no? Como contraposición a la eficiencia, que aunque sea se vayan cumpliendo las cuestiones. Yo creo, por lo menos la experiencia en estos años, que se va avanzando. Quizás a lo mejor no lo rápido como uno desearía o lo que pretenden los ordenamientos jurídicos, que como digo, es más fácil, digo, formular y proponer una ley en materia, bueno, ahora no, ahora ha cambiado un poco, ¿no? El tema porque eh, en definitiva, la cuestión ambiental no pertenece a un grupo o a un colectivo o a un grupo ecologista, es una cuestión que nos involucra a todos. Y eso lo hemos empezado a ver, donde en una primera etapa se sancionaron muchas leyes en materia ambiental y después hubo como, a ver, ¿cómo es esta cuestión? ¿No? Porque sancionamos leyes que además no tienen acompañamiento de presupuesto, no se pueden armar políticas públicas o generan algunas dudas donde después es difícil la implementación y esto ocurrió con la ley de bosques, el tema de glaciares y últimamente lo que hemos conocido, todos los que habitamos en la margen derecha del río Paraná, una ley de protección de presupuestos mínimos en protección de humedales, por todo lo que significó la quema de las islas, porque parecía que salía la ley, y después no salía algunos y empezó. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el bien a tutelar? Porque hay distintas realidades, no es lo mismo un humedal en la zona del litoral, en nuestro valle aluvial, que un humedal en el noroeste argentino o en el sur. Y entonces vimos que como parecía que salía una ley, se lo recordarán porque tuvo mucho tratamiento periodístico y después no sé, o sea que es como que van tratando de conciliarse siempre todos intereses legítimos, pero es muy difícil poder llegar a un acuerdo. Y después, la implementación de las políticas públicas en materia ambiental tienen otro agregado, como en cualquier cuestión política, que es definir el arte, definir qué es lo que va primero y qué es lo que va segundo, por escasez de recursos y demás. Y donde lo ambiental, o sea, nosotros de lo políticamente correcto decimos, sí, a mí me interesa el tema ambiental. Sería medio antipático, ¿no? O no empático decir, che, lo ambiental no es una preocupación, o la preocupación está en otro lado, o la pobreza, si bien yo encuentro una profunda relación. En definitiva, cuando discutimos los temas ambientales, discutimos la forma de organizar la sociedad, de producir, de consumir, ¿m? De vincularnos con los recursos naturales, de ver cuál es el alcance del derecho de propiedad, las restricciones que tenemos. Imagínense cualquiera de los conflictos ambientales que ustedes han conocido, que son normalmente de largo aliento. En definitiva, la discusión es esta, ¿no? Cómo producimos, cómo organizamos y cómo nos vinculamos con los recursos naturales y qué posibilidades tenemos. Y si después lo querés complejizar más aún, te parás como país hasta en cuestiones de tipo geopolíticas, ¿no? Pues decimos, che, qué bárbaro, nosotros, los que habitamos por Sudamérica, los famosos deudores seriales financieros del sistema internacional, por ahí somos acreedores en materia ambiental de aquellos que hoy, a ver, pero esto no es por generar muchas discusiones, que después te imponen algún tipo de regulación, ¿no? Entonces, es muy conveniente mirar siempre esto como conclusión y después nos volvemos a mirar el tema del seguro, que
que conviene tratar de quitarle alguna cuestión de tipo ideológica, más allá que la hay y fuerte, y mirarlo con un sentido mucho más pragmático. Y es más que apropiado acá, porque somos todos, bueno, yo ahora estoy con otras funciones, somos operadores del derecho, tenemos realidades, ustedes tendrán clientes, Julieta tendrá que resolver frente a la petición de las partes, pero en cada cuestión ambiental se juegan un montón de cuestiones, ¿m? Y la demanda va a ser cada vez más grande. Y esto es predictivo, no me hago el orangel, pero esto viene sucediendo y va a ser. ¿Eh? Yo por ahí esto, y no es un comentario de tipo, o sí lo es, no hay problema. Pero por ejemplo, el presidente de la Nación está como muy negado con la cuestión ambiental, piensa que es una cuestión solo ideológica. Y yo digo, más allá del sistema capitalista, el sistema comunista, las cuestiones ambientales, antes que se hayan desarrollado los estados modernos y la organización de las sociedades bajo algún sistema económico, los temas ambientales existían y van a seguir existiendo. Pero después hay que mirarlos de un sentido práctico. ¿Mm? Hoy el mundo con tensiones geopolíticas te sigue generando regulaciones. Algo muy concreto que va a suceder el 30 de diciembre de este año, en la Unión Europea no va a poder ingresar productos de los que se desarrollan, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, harina de soja o carne vacuna, que no acrediten luego de un proceso de certificación que se desarrollaron en campos que no fueron deforestados a partir del 2020. Entonces vos podés discutir mucho, una cuestión ideológica, esto es una barrera para arancelaria, pero los importadores europeos van a decir, me tenés que acreditar que esta harina de soja, que les recuerdo, el 20% de la harina de soja que se hace en Argentina va a la Unión Europea. 79.000 toneladas en el 2023 de carne vacuna fue a la Unión Europea, 500 millones de dólares más o menos. Nosotros ahora que estamos tan necesitados de ingreso de divisas, digo, esto tiene que ver con estas cuestiones y no es una cuestión solo de los europeos, que alguien dirá, bueno, los europeos están como en otra cosa, tienen un grado de desarrollo, ya tienen satisfechas otras necesidades, entonces les preocupa mucho más. También de regulaciones similares se piensa en Estados Unidos, en Inglaterra y hasta en China, ¿sí? Porque uno dice, bueno, qué sé yo, acá estamos con otras prioridades. El tema va en conjunto, el tema ambiental es una cuestión de todos, así que hay que mirarlo por ese lado. Hago un contexto general para después, si quieren, poder preguntarnos, yo también saber de ustedes cómo ven esto, ¿no? Si alguna de las otras posibilidades que las leyes han dado de crear fondos fiduciarios para atender específicamente algún riesgo ambiental, imagínense que en un parque industrial, donde si bien no son homogéneas los tipos de actividades industriales, pero están concentradas en un lugar, podrían constituirse para cuando ocurre el daño ambiental poder darle una respuesta y en definitiva también que vaya directo en la relación con lo que es nuestra calidad de vida y la afectación de los factores ambientales, porque en esto, mientras tanto, digo, los daños ambientales y las consecuencias siguen ocurriendo y ese coste oculto se internaliza de alguna manera. Tendríamos que hablar de bienes comunes, muchas cuestiones más, pero que se terminan internalizando de las peores de las maneras, pagándolo la sociedad con una afectación, una disminución en su calidad de vida. ¿Sí? Esto es un tema de recursos, es un tema de negocios que hay que hablarlo con claridad, porque si no nos va a impedir avanzar y no hay que tener prejuicios y analizar cuáles son las mejores alternativas. En su momento siempre propusimos que más allá de la caución o el seguro ambiental se pensaran en otras formas para poder atender los riesgos ambientales. Bueno, dicho eso, me extendí de más al final, pero si no, no vamos. No, está bien, el que sabe acá sos vos, Marcelo, así que mi aporte es desde el punto de vista de la práctica, a lo mejor forense. Siempre yo no puedo dejar ver una crítica o, digamos, para mejorar por lo que uno ve todos los días. En realidad, la Ley General del Ambiente es una norma de orden público, que eso ya marca un rumbo, un cambio y una manera de encarar un proceso judicial, tanto del parte del operador, del que plantea la cuestión, como del juez.
que, como dijo Marcelo, bueno, el artículo 41, bueno, lo incorpora como un derecho ya ni siquiera intergeneracional, no sé si está adecuada la palabra, pero ya en perspectiva, pensando, Era un sujeto de derecho, claro, las generaciones futuras. claro, porque en La general generación. siempre nosotros, nuestra generación era mucho el Código de Vélez, privatista, donde se condenaba la violación a la propiedad privada, a los bienes. Y esto es un concepto que hace abrir digamos, ver de una perspectiva diferente, abrir la cabeza y pensar más allá. Hay dichos, bueno, gente que dice el que planta un árbol, la verdad que está pensando en las generaciones futuras y es un hecho por eso tan loable a lo mejor, no está pensando en aprovecharlo él porque tal vez no lo haga nunca. Y esto es más o menos lo mismo. El artículo, digamos, por otro lado, la Constitución habla del amparo en el artículo 43 e incluso en la segunda parte del artículo 43 refiere a que se canalizan vía del amparo todas estas cuestiones ambientales, que es un poco lo que yo cuestiono o no termina de cerrar el tema. El amparo está concebido para cuestiones urgentes, que lo es, donde hay a lo mejor un peligro o una cuestión de una urgencia y de una vulneración o degradación o daño que sea palmario, patente. Por eso el proceso judicial del amparo en principio no prevé una etapa probatoria contundente, fuerte, sino que lo deja un poco librado a criterio del juez. Sí va a producir algunas pruebas vedadas, como la prueba pericial, y justamente pareciera digamos, estamos en la era de las cautelares, como todos sabemos, cautelares para lo que sea, innominadas, sui generis, innovativas, de no innovar, sin un proceso como, por ejemplo, establece el artículo 17 del Código Civil y Comercial, que habla, no, perdón, 1710 del Código Civil, que habla digamos, del daño temido y bueno, que tampoco establece claramente por qué vía procesal se canalizan determinados derechos, o sobre todo no cuando estamos hablando del derecho que se consumó, sino el derecho que está, digamos, produciéndose o por producirse. Entonces, tal vez yo cuestiono realmente la vía del amparo, me pareciera que no es la más apropiada para tratar cuestiones ambientales. Si bien la vía del amparo tiene un proceso, digamos, que se puede solicitar la cautelar dentro de un proceso de amparo, no se compadece con un proceso que debería ser más laxo, más, no sé si decir inquisitivo, porque en realidad el principio precautorio, ¿cuál es la raíz del principio precautorio? Es habilitar al juez en la sentencia o en la cautelar a que en caso de duda, que es distinto al proceso civil, porque recordemos que también es un delito del fuero penal, digamos, degradar o dañar el medio ambiente, lo digo así en términos generales, pero al margen del delito penal, digamos, civilmente, eh, eh, el juez, digamos, en un estado de duda o de incertidumbre o con una probabilidad o humos de buen derecho, como decía el doctor Álvaro Belloso, puede despachar una medida cautelar preventivamente y en eso arranca el principio precautorio, que no necesita un grado de certeza más allá del peligro en sí mismo, que a veces puede vaciar de contenido, suele pasar la sentencia o el amparo, el trámite del amparo, o desinteresarse, o desinteresarla a la parte cuando uno despacha la medida cautelar. Pero lo cierto es que en el proceso de amparo, aunque es el que le dan forma a todos los abogados, por lo menos que recurren al tribunal,
es necesaria la prueba. Es necesaria la prueba pericial, fundamentalmente, o de organismos, digamos, prueba de informes, de expertos, generalmente se pide a universidades, ya sea locales o de renombre, dictámenes, porque es vital y es esencial la prueba del peligro, del daño, la ocurrencia del daño. Es un tema es complicado, digamos, porque como vos decías, Marcelo, nosotros estamos acostumbrados a la consumación del daño y decir, bueno, reclamo por esto, acá está, esto es lo que reclamo. Esto es una película que está produciéndose en el momento que entra un escrito y que se sigue produciendo. Y uno no puede dejar de pensar que al tratarse de resoluciones también provisionales, porque a veces pasa también cuando hay intereses individuales homogéneos, también ocurre esto, por la sociedad de consumidores y demás, que, bueno, a mí me ha pasado que solicitan una cautelar y uno se la niega porque entiende que, bueno, no se están dadas digamos, las previsiones del Código de Rito para considerar que es despacharla. Y después, ¿qué ocurre después de eso? Interponen apelación. Y vos le decís, lo llamás al abogado y decís, doctor, si usted lo integra al pedido con esto, no es necesaria la apelación de lo mismo, insistir con lo mismo, porque son medidas provisionales que uno toma y que pueden mejorarse, no causan estado, no hacen cosa juzgada. Sería muy inapropiado que hiciera cosa juzgada. Es una película, no es una foto. Entonces, hoy pueden no causar daño y decir, acá te muestro, la Secretaría me da tengo el papel, no emite más certificados, ¿no es cierto? Me parece, de un estudio de impacto ambiental, un certificado de aptitud pero, ambiental. pero parecía bueno, me contaban como que no, certificados no daban, como había un... Se han dado pocos, pero se dan. Sí. Bueno, Es la aprobación del estudio de impacto sí, ambiental. hoy no dañan, te das vuelta y empezó a contaminar. O sea, es Porque es como decís vos, una película, ¿no? esa es la dificultad mayor. Una es el proceso, el tipo de proceso, que yo creo que el amparo, si bien es un proceso que tiene un tinte constitucional, pero y que está previsto en la misma Constitución, lo dice, eh, pero pareciera que no resulta suficiente, y más a la luz de las nuevas cautelares, que son las que hoy gobiernan el mundo del anticipo jurisdiccional, que por un lado, para bien o para mal, al no tener un trámite propio previsto, es un traje a medida. Y en eso creo que debería ser, o por lo menos cada amparo tiene, estaba leyendo porque me llamaba la atención que en el caso de la quema de las islas, el Tribunal Colegiado número 2 de Rosario se declaraba competente, digamos, con una disidencia, no era. Bueno, nosotros sabemos la competencia son los juzgados ordinarios, lo dice la misma, o sea, la misma normativa, habla de la justicia ordinaria, habla, ¿no? La regla es la competencia ordinaria y la excepción se da Claro. la justicia de excepción por la interjurisdiccionalidad. Yo creo que en el caso, pero yo creo que en el caso de la quema de las islas, leyendo la cautelar, no acuerdo con la resolución de la mayoría, sino que me parece que es un caso de interjurisdiccionalidad, porque si no es poner el carro adelante del caballo, decir, miramos las legitimados y lo que se pueden ver perjudicados o no, y en base a eso decidimos. Primero, yo creo que la justicia federal, en el caso de y son vecinos de distintas provincias. Si no lo tienen, se los dejamos. ¿No? ¿Lo han visto al fallo ese? Se los dejamos, ¿Vos lo Silvia. tenés? Yo lo tengo acá. Muy interesante.
Muy interesante, por Ah. mayoría. Perdón, muy interesante, perdón, No. Julieta. Ese está apagado. Muy interesante, tanto los votos de la mayoría de Jorgelina Entrecasi y del doctor Bonomelli, muy buenos, y también el de la disidencia, que era Marcelo Quaglia, que Sí, estaba Marcelo integrando Quaglia. para ese expediente, para esa causa. El tema. Muy buenos los dos, ¿eh? La verdad es que es un tema, yo me inclinaría para la competencia ordinaria. Perdón, yo me inclinaría también para la competencia ordinaria. Fíjate, y es un tema muy opinable. Perdón, hablo fuerte. No, pero no se escucha. ¿Eh? Bueno, perfecto. Sí, claro. Sí. Es opinable. Yo creo que eh, a lo mejor no me expresé del todo bien. Digo, cuando uno concluye, porque para ver la competencia, uno tiene que ver cuál es digamos, los legitimados, a quién se dirige esa pretensión, quién es el eventual legitimado pasivo que se cuenta dañado. Pero primero, yo creo que eso es poner justamente el carro delante del caballo. Primero decir, bueno, acá hay comprometido eventualmente intereses de dos provincias distintas y sus habitantes. Es federal. Después veamos, no en base a lo que resolvés, es ordinario o es federal. No sé si me explico. Porque así es como concluir y después decir, no, es provincial porque la conclusión es que se ven afectados los de Rosario. Entonces ya está concluyendo, estás resolviendo, partiendo de esa resolución que ya hiciste un adelanto jurisdiccional. Pero bueno, es una opinión, es todo opinable. Y bueno, siguiendo con por eso uno ve las falencias que puede llegar a tener un proceso de amparo y a su vez, para mí quedó como vieja la Ley General del Ambiente en el tema de la responsabilidad. Porque el Código Civil y Comercial en el 1717 habla de, digamos, hace la atribución fáctica de la responsabilidad objetiva, no normativa. O sea, hay daño, hay responsabilidad. Y la Ley General del Ambiente quedó atrasado, me parece, en ese sentido, porque habla de que sí, tomando todas las diligencias debidas del caso, y si no se hubiese producido el daño igual, y la víctima también hubiese participado, no sé qué mete a la víctima, me parece que la Ley General del Ambiente merece que la responsabilidad sea ultra objetiva, o sea, acaecido el daño, hay responsabilidad, acompasando al Código Civil y Comercial, que ya sale digamos, de la responsabilidad objetiva marcada en la norma, sino en los hechos, digamos, de todo daño genera responsabilidad. Después busquemos quién es el responsable. Y a su vez, de la carga de la prueba, que o sea, son todas aristas procesales que quedan desenmarcadas de la ley de amparo, que a lo mejor desde el otro lado del mostrador a lo mejor se ve de otra manera, se analiza de otra manera, pero uno se encuentra con una ley restrictiva en cuanto a la prueba. Los abogados dicen, no, pero quieren barrerlo. No, prueba pericial no, o sea, bueno, necesitan la prueba pericial. Pero eso no lo tenés que compatibilizar con la Ley General del Ambiente, que le da un rol activo al juez como que puede suplir todas. Sí, es que digamos, uno más que la Ley General del Ambiente, que no, porque bueno, uno ve, la otra vez hablando con el doctor Daniel Acosta, también en una charla de derecho procesal, siempre se repitió como un dogma de fe, bueno, las provincias no pueden legislar, o sea, la nación no puede legislar sobre cuestiones de forma y de fondo, eso siempre. Lo cierto es que todas las regulaciones, las leyes que tienen de orden público, como la ley de consumidor, la ley general del ambiente, tienen normas, porque hay como una especie de decodificación, una tendencia a decodificar el derecho procesal. Yo creo que va a terminar desmembrado el derecho procesal, que cada especialidad va a tener, o no va a tener, y va a quedar digamos, como decíamos antes, un traje a medida. De decir, bueno, para este caso, esta respuesta jurisdiccional o esto, porque es lo que en definitiva uno se ve que hace todos los días, digamos. Hay amparos de distinta naturaleza
y uno necesita una solución y otro otra. Digamos que no es que uno va viendo el trámite, no es que dice, bueno, vamos, el amparo, traslado, 5 días, o sea, no es así. Y la sentencia o cautelar, mucho más, porque en realidad el principio de congruencia procesal, que es uno de los paradigmas que debe tener todo juez, uno se encuentra resolviendo cuestiones que son que exorbitan la congruencia procesal y que incluso son resoluciones que tienen mucho de obiter dicta, o sea, que también lo habilita, como bien dijiste, la Ley General del Ambiente, de tomar medidas, porque es el principio precautorio, de ir más allá de la congruencia procesal y decir, y además creo esto, pero bueno, también ocurre en el daño temido, o sea, en el daño temido hay cautelares ambientales, en definitiva. Es todo lo mismo. Como vos decías, hay muchas vertientes del daño ambiental. Eh, sí, pero todos son, sí, sí. Lo que pasa es que el amparo en sí tiene un proceso que es, por ejemplo, la apelación. Determinadas cuestiones son apelables ante el mismo juez y se expresan agravios ante el mismo juez, ante el ACUO. O sea, tiene características distintas. A veces cuesta, o sea, sí, yo creo que es lo que viene también de ver, bueno, por eso también estábamos hablando de los procesos, ahora la modificación de la ley orgánica, de cómo se va a tramitar las cuestiones de daños. La verdad, yo creo que va a seguir con el trámite oral, unipersonal, con apelación ordinaria. Eso es mi opinión porque no está derogado a las leyes, los artículos del juicio oral del Código de Procedimiento. Esa es mi idea, mi pensamiento. Yo, de hecho, tengo en el juzgado, está bien, tengo trámite ordinario, pero sigo el protocolo de oralidad, unipersonal, y yo creo que va a seguir concentrada demanda y ofrecimiento de prueba, contestación de demanda y ofrecimiento de prueba, supongo, eso es lo que yo creo. Pero bueno, uno, como vos decís, es así, uno va haciendo lo que puede de acuerdo a las peticiones y a veces superando. Yo tenía, digamos, un caso, bueno, otro de los paradigmas que uno repite como dogma de fe es no se puede transar en el amparo. No hay transacciones. Eso se lo dice la doctrina. A lo mejor, bueno, porque transar supone parece fuera una mala palabra, pero negociar, hay determinadas cuestiones. Yo tengo mucho realmente de amparo ambiental por el río Carcarañá, hay laboratorios, hay, bueno, muchas cuestiones ambientales que cada uno merece un tratamiento distinto, y, y también a veces es muy, muy difícil porque, bueno, hay hay una represa y se está cuestionando la mortandad de peces o no, que en realidad sí hay menos peces, pero no hay estudios ambientales previos que te permitan cotejar con la actualidad, digamos, de si es verdad que ha decrecido la cantidad de peces o no. Entonces, Bueno, pero es muy complicado el principio precautorio, entiendo, para un juez. ¿Se escucha? sí, lo que pasa, yo me acuerdo que cuando empecé, Porque ahí tenés una incertidumbre científica o una falta de certeza, pero eso no puede ser, no puede ser un obstáculo para que vos tomes una decisión, ¿no? lo que pasa que yo voy, bueno, yo me acuerdo cuando hice el curso de la maestría de Derecho Procesal con el doctor Álvaro Belloso, el primer día, no sé quién la hizo, el primer día, él mostraba unas filminas, decía, el juez dijo que el perro
que la persona provocó al perro, que lo había mordido un perro. Después pasaba otra filmina, todos de diarios. El juez dijo que hay que importar carnes a Estados Unidos. El juez dijo, eran cosas nimias y cosas de cogobierno. O sea, y hay cosas, ese es el tema jurisdiccional, que se espera cosas y cuando se trata de prevención es como ambiguo. eh, es- Uno generalmente el derecho está para recomponer algo, pero es muy difícil anticiparse al problema efectivamente. O sea, habría que repensarlo al sistema para que sea, no sé, algo que pueda llegar a tener algún resultado positivo, porque en la mayoría de los casos, salvo si los intereses individuales homogéneos sobre, digamos, eso sí realmente funciona y funciona muy bien, porque, bueno, yo cuando estaba en Civil 2 también tenía la jubilación de los empleados judiciales, de todos los empleados judiciales que querían desafiliarse, la no filiación obligatoria y APOS. Eso me tocó estando en Civil 2. Eh, y bueno, ese era un expediente de 20 cuerpos que todos iban adhiriendo a la cautelar de la Corte, que después la confirma. Y bueno, hasta actualmente es así, digamos, no hay afiliación obligatoria. Ese tipo de cuestiones sí es muy útil, porque bueno, hay, digamos, unanimidad fáctica y normativa que permite hacerlo, evitar el dispendio jurisdiccional, el costo, bueno, costos tremendos, pero en tema ambiental me parece que merece a lo mejor, bueno, la ley misma, no sé, si yo entiendo que las normas procesales dentro de las leyes es para uniformar, ¿no? Así como hay normas procesales dentro del Código Civil y Comercial, que incluso establecen la indemnización uniforme para toda la nación, con fórmulas. Evidentemente se persigue una uniformidad de criterio dentro de lo posible. No sé cuál es lo que vos pensás, Marcelo, en este sentido, si hay necesidad de darle un curso procesal o dejarlo librado digamos, al arbitrio judicial de qué trámite le da a cada, digamos. Es muy difícil decirlo porque todos los amparos que seguramente has tenido se terminaron siendo un proceso ordinario. Termina siendo así. Sí, ¿Sí? sí. En materia ambiental, bueno, eso está absolutamente comprobado. Em, de todos modos, desde el punto de vista procesal y el tema de la prueba y la dificultad que se encuentra el Poder Judicial es, bueno, en este caso, che, ¿quién me determina que esto es un daño ambiental? Que es mucho más fácil, primero, no es tan fácil poder cualificar lo que es un daño. Después hay que cuantificarlo, ¿no? Ya. Si ya es difícil la cualificación, imagínense cuantificarlo. Entonces ahí, ¿en quién se apoya ¿Por qué el juez? no? ¿En quién se apoya el juez? No, yo pensaba, digamos, el seguro caución, porque Sí. seguro no hay, ¿por qué nunca se lo hace partícipe en el proceso? No existe, no se sabe. Nadie dice, tengo cuento con este seguro de caución, ni el juez tampoco, porque procesalmente, digamos, no En- interesa y sí interesa. O sea, no interesaría porque no es un seguro, ahí te das cuenta que no es un seguro, sino que es una cobertura para el dañador. Pero bueno, pero primero tiene que determinarse si hubo daño para después de poder ejecutarlo. no digo ejecutarlo, Ah, pero como así ah, se cita en garantía la aseguradora, decir, bueno, tengo esta cobertura. No se sabe, no se sabe si bueno, existe, si no existe. habrá que ver los casos, pero tampoco es que hay tantas pólizas de caución. Eso no lo desconozco. Eso yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero imagínense, la provincia de Santa Fe más o menos tiene más de 10.000 industrias.
que están alcanzadas por regulaciones ambientales. Hay una polinómica que se aplica, digamos, a cuál debería, en los términos del artículo 22 y las regulaciones que siguieron y que también adoptaron las provincias, en este caso Santa Fe, cuáles calificarían para exigírsele, que son, yo pienso que el 60, 70%, pongámosles menos. Entonces, ¿cuántas coberturas de esas hay? Que eso también está asociado, por eso yo digo cómo es la relación y el trabajo entre los distintos poderes. Si vos no tenés una actividad de control y fiscalización de parte del Estado, de aquellos que son obligados, vos decís, che, esto es un costo regulatorio y si me lo puedo ahorrar, viste, fenómeno. Y encima que, qué sé yo, si ocurre el Lo daño, que y si pasa, ocurre tampoco la plata la voy a tener que poner Marcelo, lo que yo. pasa que escapa. Tengo la adelante, Vos, entonces, vos pensás, los casos ambientales, vos sabés mejor que nadie, tienen una dimensión, adquieren una dimensión importantísima y sí, política. Entonces, a mí me ha tocado la Petroquímica Bermúdez en juez de feria, ajá, y vos tenés que tomar la decisión de cerrar una fábrica. sí. Entonces, no es una decisión liviana, por más que tengas todos los, o sea, está la urgencia del trabajo con, digamos, sí, la eventualidad o el daño que puede causar, pero no son decisiones fáciles porque hay un trasfondo político, no hablo de política partidaria, estoy hablando de político, de filosófico político de cada uno. Yo tengo también temas de laboratorios muy importantes en el río Carcarañá, y mientras me entraba un amparo, estaban inaugurando una planta a mí. O sea, no es tan liviano, tan alegre, tiene un impacto, uno tiene que, como juez, tiene que ponderar, claro. Bueno, por eso mismo no estamos hablando de una cosa nimia, sino que son cuestiones que son políticamente y Sí, que el juez tiene que ponerse a veces, jugar todos esos factores y ponerlos arriba de la mesa antes de tomar una decisión que, bueno, que puede ser tremenda o catastrófica para una ciudad o un pueblo que vive de una directamente. Entonces no es una cuestión, es una cuestión muy sensible que después se dice, bueno, que el juez resuelva. Y es muy, muy vidrioso a veces tomar una decisión así, amén de que uno sepa que puede estar, entonces uno insiste con decir, vamos a tomar las medidas, tomen las medidas, o sea, te basen en recomendaciones, en solicitar en combinarlos a que cumplan con lo que ya saben que tienen que cumplir. O sea, entonces uno se ve repitiendo. Claro, porque después no le interesa al Estado, provincial o quien sea, o municipal, que eso se cierre, y después es el que te termina diciendo, o no por omisión, ni. Entonces vos te encontrás que tenés un pedido, un peligro inminente y una participación estatal que lejos de controlar, porque si no, si controlaran, no tendrían que ni asomar la nariz al juzgado. Por eso empecé diciendo que no sería judiciable cumplir eso. Eso es la última ratio. Entonces, hay que sincerarse y decir, no le interesa a nadie, perdón, pero digo, no le interesa al poder político tampoco, porque después se va al mazo, yo hablo así directo, cuando hay que resolver algo. No dicen esto contamina, hay que cerrarlo. No lo vas a encontrar que lo digan. Empiezan zaraza, 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 y no tenés ningún dictamen asertivo que te permita tomar una medida. A mí, cuando yo tomé la Petroquímica Bermúdez, estaba con denuncia penal, gravísimo el estado, y bueno, había que hacerlo. Pero si no, en el 95% de los casos no ocurre nada. Ocurre en el cumplan, no cumplan, sí, la novia que coquetea, que voy, que no voy, pero se diluye en el tiempo, en el desinterés de la gente, en que te quedó abstracta la cuestión, en un montón de cuestiones. Por eso tengo
yo no tengo una visión tan optimista como Marcelo. No, no, lo que tengo optimista y por eso un poco cuando decía, hace 20 y pico de años cuando empezamos en esto, un poco más, casi 30, yo decía, rápidamente va a aparecer el rol del Poder Judicial. No queda otra. Por eso que se sancionaron muchas leyes, se creó normas muy pretenciosas y está bien. Y es mucho más fácil hacer. Ahora me voy a poner un poco corporativo del lado de los que son y les toca ser implementadores de las leyes o los que están en los ejecutivos. Yo les puedo asegurar que es mucho más fácil sacar una ley que después tener que implementarla, porque el que la implementa dice, che, fenómeno esta ley. Muy bien, les cuento, a ver, les cuento un caso. 2007, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos. Básicamente, y es un acuerdo, no puedes tocar un bosque nativo, un árbol nativo, sin una autorización previa del Estado. Y aunque por ahí tengas la autorización, en tu fondo, derecho de propiedad, ese árbol no lo vas a poder tocar, porque cumple una función ecosistema, servicios ambientales y demás. 2007. Bueno, fenómeno. Entonces, para todos aquellos, para generarle un incentivo o un desincentivo para que no desmonten y vayan a una actividad de agricultura, se pensó, che, vamos a crear un fondo de asistencia que se va a administrar luego de que las provincias hagan el inventario de bosque nativo y bla, bla, bla. Todo esos fenómenos y vamos a poder asistirlo para programas de conservación. Entonces le genera un incentivo al titular del fondo. Muy bien. ¿Qué pasó en el año 2008? Por ejemplo, ¿no? Me estoy haciendo mucha historia. Tuvimos el famoso tema de la 125. ¿Y cuál era la discusión de fondo? El tema de las retenciones sobre la soja. ¿Y saben con qué se iba a hacer constituir ese fondo para asistir al tema de bosque nativo? Un porcentaje del presupuesto, que era altísimo, más lo que proveniera de las retenciones de la soja. En el 2008, cuando se discutía la 125, ¿alguno recuerda que este tema apareció? Entonces, mucho más fácil legislar, incluso decir de dónde vamos a sacar la plata, que después lo que ocurre. Yo se los traigo ahora, un cuento de hace 15, 14 años atrás, qué sé yo. Entonces, acá vos tenés lo que yo decía, Julieta. Pues sí, bueno, ahora me toca a mí, me cae esto, tengo que tomar una decisión. Y por eso yo, para redondear una idea, el tema ambiental, tú decís, che, es políticamente correcto, me parece bien, pero es difícil después ordenar porque por ahí puede haber todo un grupo de personas y decir, che, mira, está todo bien lo del medio ambiente, me interesa. Pero cuando el tema te afecta a vos, se vuelve un tema prioritario. Y ese estrés pitufórico que decís vos puede ir por cualquier lado, ¿no? Y generar consecuencias de todo Lo que tipo. yo digo es que cuando, Sí, cuando hay que resolver y cuando hay que tomar decisiones, sí. todos se vuelven híbridos, Y sí, digamos como la charla. y sí, Todos se van al mazo y porque sí. nadie, más allá de los intereses, o sea, no estamos hablando de gente que tiene digamos, el que interpone el amparo tiene un interés en ser, no le importa las consecuencias de lo que pase, que si quiere cerrar la fábrica, generalmente es eso, querer cerrar un establecimiento en general Pero no le podés que pedir a las contamina. partes en ese caso. Por eso tenés la función estatal que te Pero puede digo, tocar. no, pero digo, después, vos como operador de derecho que necesitas de los dictámenes, de los auxiliares, y de los expertos y que asertivamente Y para te que lo aparezca el establezcan, argumento de después no autoridad lo para que vos tenés. puedas Después resolver este no tranquilo. hay, desaparece esos dictámenes que tenés, empiezan a ser más laxos, menos asertivos, no se sabe si contaminan, si no. Y bueno, entonces después es el salto al abismo de la sentencia. Por eso me parece que yo no sé si se resuelve con una resolución, porque también con una cautelar o una sentencia es instantáneo, una foto, un flash, que al segundo puede estar incumpliéndose. Entonces, para mí, bueno, por supuesto que eh, creo, bienvenido al mundo del derecho, ¿no? Son las herramientas con las que hay, pero la mayor herramienta, que es la buena fe y el apego a las leyes, es la que falta. Procedimiento que sea medio general,
Yo creo que tendría que haber un procedimiento, no sé si general, ¿a qué te referís general? Pautas más generales para que no encorsetarlo tanto al juez. Yo creo que el juez tiene libertad para no encorsetarlo, más allá que después las partes te dicen, pretenden, porque por seguridad les gusta que vos le des un trámite certero, cómo va a ser, lo buscan, vos te das cuenta que lo buscan. Sí, Pero sí, más allá de lo que dice Julieta, que es cierto, porque en definitiva en la primera instancia vos empezás a receptar todo esto, pero acá hay una bajada de línea muy clara del activismo judicial en materia ambiental desde hace 20 años. Solo con repasar los discursos inaugurales de, de- del año judicial nacional, vas a encontrar que este tema siempre aparece. Y hay una bajada, y hay cursos, y seminarios, y sí, se sí, insiste, y porque reclamamos la capacitación. Y yo lo que veo es que los jueces cada vez están más capacitados. Por eso yo tengo una mirada optimista, porque ha habido una evolución, no es que quedó en no, línea tan muerta, a lo eso me cierto es que refería. no, lo único, o sea, lo positivo depende, por supuesto, de la mirada del juez y la proactividad, es que no sé si sirve tanto la resolución como imbuirse en el tema y tratar de buscarle una solución. Por eso cuando yo dije, no, el amparo te veda llegar a transacción, Sí. es un error porque supone la transacción que vos, como es una norma de orden público, no podés, o sea, como Bueno, pero en este en activismo ese... judicial vos has terminado haciendo, y me consta, Sí, sí, generar otro tipo de instancia para buscar la solución, ¿no? sí, sí, porque sería, Pero que lo hacen un montón de colegas tuyos todo el tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay situaciones donde se puede optar por una solución intermedia y hay situaciones en Pero que hay donde... algunos otros que son de muy difícil resolución. Por Sí, eso sí. digo, frente a cada conflicto ambiental, que es un conflicto de carácter particular, deberíamos arrancar teorizando qué es la teoría del conflicto con Entelman y después ver la ¿Tiene particularidad. algunos comentarios? Lo escribieron. A ver, pero es que, lo querés leer vos. Empieza acá, recuerdo, no sé, sobre el principio de congruencia. Se vetó la parte del artículo 32 que lo autorizaba. Se puede ordenar libremente medidas precautorias y prueba. Sí, es cierto, digamos, el principio precautorio en realidad laxa el principio de congruencia procesal que cada vez en todas las áreas del derecho, no solamente en este ambiental, se está laxando un poco por lo que uno puede vislumbrar. Sobre todo, bueno, digamos, el 1710 del Código Civil y Comercial, todo el desarrollo de ese íter, habla digamos, de medidas que puede tomar el juez más allá de lo peticionado por las partes, si considera que hay casos de jurisprudencia, que el juez ha dado cercar un caso conocido, me parece que fue uno de los primeros, de un nene que se electrocutó metiéndose no me acuerdo de dónde era, sí. El juez ordenó cercar el perímetro. Sí, eso fue uno de los primeros que el juez ordenaba medidas juntamente con el daño, digamos, con la sanción pecuniaria, además algunas obligaciones de hacer extras. Sí, el derecho tiende a eso, para el que preguntaba. La idea también es eso, yo no es que estoy, eh, es lo que uno hace todos los días, buscarle la vuelta y tratar de hacer, como dijimos, el traje a medida para cada situación y un poco también, no sé si no es la palabra renegar, pero tratar de evitar la resolución que no soluciona nada, sino de buscarle el acuerdo y decir, bueno, estas son las pautas en que vamos a conducir y tratar de que se cumplan esas pautas.
Pero después una resolución hermosa que uno intime y no se cumple, a quién no le interesa a nadie, suponemos. Bueno, la gran causa ambiental que decíamos del Riachuelo, el caso Mendoza, en definitiva, en el 2008 tuviste una sentencia, tenés jueces delegados, bueno, jueces de ejecución de esa sentencia y es un tema permanente. A propósito, leía hace poco que alguien tiene esta sensación, un operador de la justicia. Era un artículo muy interesante que además recomiendo. El Ministerio Público de la Defensa tiene muchos comentarios de fallo en su página. Es muy bueno. Entonces, tienen una intervención, entonces una de las defensoras dice, no, está estancado. Muy bien, tuvimos el fallo y está estancado porque no han avanzado en temas. Esa percepción está, pero este nivel de debate, les puedo asegurar, que es permanente, la cantidad de personas que están capacitadas para la cuestión ambiental, por lo menos del mundo del derecho, es muy grande. Ahora, después también en un tema que es en estas que concurran las distintas especialidades, no vas a tener el auxilio. Hoy, por lo menos, yo no creo que anotado acá en la lista de peritos de la Corte haya más de uno o dos peritos para temas ambientales, ¿no? Yo creo que debe haber uno o dos, y además es que tampoco te alcanzaría con uno. Porque imagínate, vos tenés que tratar un tema, qué sé yo, en el que necesitas un ingeniero hídrico, temas que están apareciendo ahora de urbanizaciones, necesitas un arquitecto, un ingeniero ambiental, concurren distintas profesiones. Sí, puede convocar y de hecho lo hace, Sí. No, pero incluso a las mirá, partes uno les solicita a las partes que ellos expongan o que digan, bueno, quién les parece idóneo, porque son los que conocen el tema sí. para dictaminar y todos dicen, bueno, la Universidad de La Plata, ¿por Sí. qué tal cosa? Bueno, se propone uno, dos o tres o lo que fuere Pero, y las pero partes, que tampoco es fácil, ¿eh? Es todo un sí, recorrido en el que hay que acostumbrarse. El Fallo San Jorge, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, la localidad de San Jorge es un fallo, ya tiene muchos años, que tiene que ver con la aplicación de productos fitosanitarios en la zona del periurbano de la localidad de San Jorge. Muy interesante la sentencia de primera instancia, también la de una sala en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, y dentro de las cosas que ordenaba era que se profundizaran estudios, le indicaba a la Universidad Nacional del Litoral que lo hiciera, que tenía que ver con el glifosato. Y la respuesta también es como dice Julieta, sí, pero nosotros no podemos o necesitaríamos investigar más para concluir y ahí es como que la cosa se va empantanando, pero por eso necesitas un compromiso institucional y en esta relación, porque cada uno después está, mira, yo soy Poder Judicial, soy una jueza de primera instancia, no sé, pero con que tengas una veintena de causas ambientales, ya te estalla más de lo que tu fuero es, seguramente, por el tiempo que te lleva la decisión. Sí, que a los chicos lo están incorporando en el medio ambiente, por lo menos en la escuela que ellos sí. van, y están tomando conciencia de ese Ujú. tema. Yo creo que vamos a tener que esperar una generación. Sí, Se veían tanto como ahora que es como exponencial, como sí. Por eso es que uno es optimista, claro. Yo no soy muy optimista porque hoy si leyeron los diarios dicen que en el norte se deforestaron 3 veces la superficie de Capital Federal. Y Mirá, después está el tema del litio en Salta, que dicen que pero se presentaron 11 empresas extranjeras para hacer pero claro. no, pero en eso Yo yo creo soy que al contrario, optimista que vamos a y en la ir. función estatal. Mira, decir, ¿y cómo sabes que se deforestaron 3 millones? ¿De dónde salió la información? ¿Quién produjo esa información? Me acuerdo que cuando se debatía la ley de bosques nativos durante el 2005, 2006, 2007, la ONG más famosa internacional decía, en Argentina desde 1930 a la fecha, que era por los 2000, se perdieron no sé cuántos millones de hectáreas. ¿Y de dónde salió esa información? ¿La produjo la ONG?
No, era una información de un primer inventario, una suerte de primer censo que el Congreso de la Nación había ordenado en 1930 y pico. Y se empezó a estimar a partir de información que iban produciendo superficie cubierta de agricultura que te la provee el Estado. Por eso la información pública en materia ambiental es la base de todo, en todos los derechos de tercera generación. Es lo primero, porque si no sabemos qué estamos hablando y la información que tenés, es muy difícil ejercitar los derechos sucedáneos que vienen a ese primer derecho que es fundamental. Entonces vos necesitas, además de las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo, otros estamentos públicos del Estado, las universidades con un nivel de compromiso, ¿sí? Y ese nivel de compromiso tiene que ver porque se sustentan con el aporte de todos los contribuyentes. Por ahí se va a enojar algunos de los amigos de las universidades. Todo lo contrario, porque la Universidad Nacional de Rosario tiene un observatorio. Bueno, entonces vos vas... Pero vos fíjate que la UNR tiene un observatorio ambiental. Entonces, la jueza que dice, claro, pero la jueza que dice, che, hay un observatorio ambiental, vamos a pedirle que nos hagan una medición de calidad de aire. Cric, 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 pero no por criticar, porque es una intención, hay que armarlo, pero tiene que buscar y subcontratar otra cuestión. Entonces va movilizándose la cuestión. Entonces yo creo que hay una función estatal ineludible en materia ambiental y que esta cuestión, viste, de decir, che, bueno, no importa, esto es una cuestión ideológica. Además, lo digo, no nos caigamos en ese prejuicio, porque la cuestión ambiental va a seguir apareciendo. Ella lo advierte, es un crecimiento exponencial. Les contaba esta cuestión y un montón de otros temas que se van a dar. Y en el mundo ya no sé si se discute tanto la cuestión ideológica. El capitalismo, en las formas que quiera, un capitalismo de Estado, en un capitalismo desarrollado en las democracias, hoy para el fondeo de algunos proyectos se toman los criterios ASG o ESG, que son ambientales, social y de gobernanza. Entonces, no sé si el que maneja el fondo de la pensión, de pensiones de los docentes californianos va a poner plata en un proyecto de una empresa de combustibles fósiles, que genera combustibles fósiles. Entonces, esto es una realidad. Y cuando vos ves que se ocupan más de los temas ambientales, los CFO, los financieros de las empresas, sí, bueno, acá me parece que va marchando la cosa por otro lado. Después va a tener toda una discusión de tipo geopolítica, de conservación de los recursos, y sobre todo para nosotros, en nuestra realidad sudamericana y como argentinos, donde hoy tenemos el desafío de dónde vamos a generar el ingreso de dólares, tenemos que ver cómo avanzar hacia un uso sustentable sin tampoco comprometer ni a las generaciones futuras y ¿viste? No caer en experiencias que que han sido más. Tenemos para ver mucho. Entonces, eso era el optimismo que uno tiene, ¿no? Que ha avanzado Yo, en estos años. digamos, lo entiendo y es verdad que ha avanzado todo en general, ha avanzado muchísimo. Lo que pasa que a mí me parece que, bueno, en la situación económica, aunque vos partiste diciendo que no, yo creo que sí tiene, Sí. uno pone la urgencia en otro lado y bueno. Y todos los temas son de largo aliento. A Julieta le tocó participar en una causa que la mentiramos, puede ser pública, porque además en materia ambiental, le tocó resolver sobre el ordenamiento urbano de una localidad donde ella tiene competencia territorial, que una ordenanza de 30 años atrás decía que ese tipo de industrias no podían estar ahí. Y ella tenía que decirse el amparo para la erradicación. Si pasaron 30 años y pasaron departamentos ejecutivos municipales, gobiernos provinciales, instancias judiciales. Entonces, mm, por supuesto que no son fáciles, son de largo aliento y a veces, por más que encuentres una sentencia muy buena, el conflicto sigue subsistiendo. Entonces, esa es la característica de los temas, ¿no? No sé si alguien quiere Sí, yo quería Sí. preguntarle Espera, al doctor, ¿te alcanzamos? usted Espera. cuando Julieta había comentado el tema de la ¿Querés que te alcancemos el micrófono? Ahora vos te queremos escuchar. Vale.
Me quería preguntar al doctor su opinión. Le había mencionado antes cuando Julieta había hablado del tema de la competencia que usted estaba más a favor de la justicia ordinaria y me gustaría saber cuáles son los fundamentos. Para ese caso concreto, Ah. que más o menos lo conocía. No, no, no. La regla es entonces la competencia ordinaria, ha sido ratificada por la Corte. A ver, no hace mucho, en una causa, creo que es Corrado Soto, contra Los Grobos, una empresa agropecuaria en el corredor de Santa Clara, pretendían la justicia federal y hay un tema de eh, conflicto negativo de competencia y terminó ordenando la Corte la competencia ordinaria, digamos. Y vas a encontrar muchos, ¿no? Digamos, tenemos situaciones y además, mismas actividades con procesos tanto en competencia ordinaria como el federal. El caso uno muy cercano que lo deben haber escuchado, no sé, Atanor. Atanor en la localidad de San Nicolás tiene juicios, proceso en la justicia federal y en la justicia ordinaria. Pero ¿cuál sería el fundamento de la Bueno, competencia la ordinaria? Eso es lo que competencia me ordinaria intriga. está determinada en el artículo 7 de la Ley General del Ambiente, por esto también del dominio originario de las provincias en materia ambiental, y se da la excepción cuando hay interjurisdiccionalidad. ¿Sí? Entonces, vos decís, es un tema, a ver, hace poco, sede penal, que primero dijeron, no, esto no es competencia, un juez federal declinó su competencia y después, al tiempo, por otra razón, lo tomó. Fue el volcamiento que se hace de la empresa ASA sobre el río Paraná. Entonces vos decís, bueno, pero el río Paraná, dominio originario de la provincia, la fauna, los factores ambientales son, sí, pero va el residuo que se vuelca ahí. Y después somos, puede ir aguas abajo, entonces ya tenemos otra provincia. Entonces, ¿y dónde determino? ¿Cómo determino mi competencia territorial? Pueden decir, che, mirá, antes que llegue a la otra provincia, a lo mejor se diluyó. Y eso a lo mejor dije, estoy haciendo una. Por eso puedo decir, no es tan fácil de decir, ¿dónde estamos en una situación de daño ambiental? ¿Sí? En este caso, bueno, lo comento, yo creo que está bien el tema de la competencia federal, pero a veces hay temas, y bueno, y hay tantísima jurisprudencia para leer que te vas a encontrar con una cuestión o la otra, ¿no? Perfecto, clarísimo. Sí, en materia ambiental siempre tenés la incertidumbre y hay que ir a las cuestiones de caso concreto. Les agradecemos enormemente la charla, realmente es un tema súper interesante, espero que no sea la última y creo que sí, que tiene total actualidad y creo que con el paso del tiempo cada vez lo vamos a ver más, así que es un tema totalmente de actualidad y de futuro también. Así que bueno, les agradecemos mucho la charla.